Hola, bienvenidos a este foro del Consejo Coordinador Empresarial, Visión de Futuro México 2042. ¿Cómo veremos a México dentro de 20 años? Soy Alberto Bello, soy Bureau Chief de CNN en México, Centroamérica, Caribe. Y hoy tenemos una serie de foros que vamos a tener. Voy a dejar la palabra a nuestro anfitrión, a Carlos Salazar, que va a presentar un poquito estos foros. ¿Cómo estás, Carlos? Pasaremos desde el rol del empresario, el rol de las organizaciones empresariales, qué necesitamos para crecer, una crítica también a la forma en que hemos orientado nuestras acciones sociales, una crítica también a las organizaciones políticas y por último el rol que tienen las pequeñas empresas en la construcción del México que sí queremos tener. Yo espero que sigan ustedes acompañándonos en estos foros y que permitan que al final podamos nosotros presentarle a la opinión pública de México una visión fresca, una visión optimista, una visión de lo que nosotros podemos creer como mexicanos que es viable lograr y que es posible obtener a medida en que nosotros sustentemos nuestras reflexiones y podamos ejecutarlas de la mejor manera. Muchas gracias a todos y una vez más, Berto, gracias por permitirnos esto. María, muchas gracias por recibirnos en tu casa. Estamos enormemente contentos de estar aquí en este foro. Gracias a tu capacidad de hacernos que seas nuestra anfitriona durante estos próximos 2 días. Te lo aprecio con un enorme cariño. Muchas gracias, María. Sí, bueno, buenos días. María Isa, que es la directora de Viva. Estamos en el foro Viva, la bolsa de valores según la realidad de México. Y bueno, este panel que vamos a tener hoy se llama Los empresarios y México. Y es un panel en el que tenemos con nosotros a Francisco Abundis, él es director de Parametría. Va a hablarnos de cómo es la visión del empresario en México. Está con nosotros Antonio del Valle. Antonio es el presidente del Consejo Mexicano de Negocios, representa a todas las grandes empresas mexicanas, multinacionales, con muchísimos miles de empleos. Gabriela de la Riva Group, otro grupo de opinión pública, pero más cualitativo. Carlos Salazar, que ya saben todos quién es, y Héctor Aguilar Camín, director de la revista Nexos, historiador, escritor, mil cosas. Yo, como les dije, yo soy Alberto Bello, soy Bureau Chief de CNN en México. Y bueno, pues, ¿de qué vamos a hablar con esto de empresario en México? Porque a veces, pues cuando tenemos esa caricatura del empresario que mencionábamos antes, es la que dejó el caricaturista que estaba a principios de siglo, como un señor de librea, sombrero de copa y un reloj, un monóculo, estamos perdiendo de vista una realidad, y es que en este país el 97% de las empresas son pymes, que la mayoría de ellas son informales, es decir, es gente que no tiene una empresa constituida como tal, pero que sale a la calle a vender, que sale a la calle con su mesa. También perdemos de vista que en esa cifra hay mucha variedad. Empresarios también es el que sale a la calle, pero también es el emprendedor que desarrolla una aplicación y empieza a vender internet. El emprendedor también es el que compra una franquicia McDonald's y está vendiendo unos ahorritos que sacó. La arquitecta que pone un despacho. El empresario son muchas cosas y a veces perdemos de vista eso. Vamos a hablar de qué es el empresariado y cuáles son sus retos y cómo puede haber un empresariado mejor o cuál sería el empresariado ideal, si es posible lograr eso con esta diversidad que tenemos. Pero también vamos a hablar de cómo está México y cómo pueden incidir positivamente en un país que, como sabemos, tiene enormes retos. Un reto enorme es la corrupción, por ejemplo. Somos el país 124 de 180 en corrupción, somos de los países más corruptos del mundo, podemos decirlo claramente. Somos un país con un enorme índice de indicadores de violencia, con problemas profundos también en temas de igualdad, por supuesto, es un tema clave. 60% de los empleados en México no tiene seguro social ni tiene ningún tipo de prestaciones, como coordinarlo con de sus documentos. ¿Cuál es el rol del empresario en todo esto y cuál es el papel? Y vamos a ver qué podemos ir aprendiendo en este foro sobre cuál es ese papel. Tenemos opinión pública, tenemos representantes del empresariado, tenemos pues un historiador que puede contar un poquito, darnos un poquito de perspectiva histórica de este momento y qué hacemos en los próximos 20 años. Carlos, ¿qué es un empresario mexicano? ¿Existe eso? ¿Podemos hablar del empresario mexicano como algo genérico? Bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias por acompañarnos en este foro, por invitarme a este foro, me parece importantísimo.
Yo quiero empezar casi con una conclusión. La conclusión es, sí es posible construir un México distinto, sí es posible construir un México de bienestar y sí es posible que el empresario se la crea. México es un país fabuloso. Tenemos muchas cosas que hacer y no nos hemos dado cuenta, y voy a usar un poco la introducción que hace Alberto, de que habemos más empresarios de los que el empresario cree. Muchos de los que nos están oyendo no se dan cuenta que ellos también son empresarios. Ellos también tienen la responsabilidad y la posibilidad de construir ese México posible y que podemos de alguna manera participar en una sociedad que sea la que todos soñamos, donde pueda haber menos violencia, una mejor forma de convivir entre todos nosotros, un desarrollo mucho más equilibrado de las diferentes regiones. Habemos en México 50 y tantos millones de personas que hoy en la mañana nos levantamos y buscamos salir a ganarnos nuestro sustento. De esa fuerza laboral que es impresionante, ya la quisiera cualquier país europeo, ya la quisieran muchas economías del mundo, tener la capacidad que tenemos los mexicanos de construir el México que nosotros logramos. Sin embargo, muy pocos de ellos, solo 20 millones de 53, 54 millones de nuestra fuerza laboral, se consideran que están construyendo el México que todos buscamos. Y lo peor es que de esos 30 y tantos millones de informalidad, la mayor parte son realmente empresarios. Tienen esa taquería, tienen ese pequeño taller, esa panadería, ese salón de belleza, esa tienda de la esquina, esa miscelánea. Y de alguna manera todos ellos son empresarios, no se dan cuenta, tienen también la responsabilidad y la capacidad de construir este México. Yo espero que la reflexión de esta mañana y la que va a continuar el día de martes nos permita creérnosla. Los empresarios de México somos mucho más de lo que se dice. Y un dato final para terminar este pequeño comentario introductorio. Que cada mexicano que se va a Estados Unidos y que de alguna manera empieza a buscar su mejor vida allá, 1 de cada 3 de ellos ponen una empresa. Fíjense la capacidad empresarial que tenemos. Somos increíbles. Todos ellos buscan una forma de ganarse la vida siendo emprendedores, teniendo otros empleados a su trabajo y tratando de movilizar realmente su capacidad de invertir y ofrecer soluciones al final a la sociedad. Los empresarios estamos para eso, para ofrecer empleos, soluciones, productos, compromiso, pago de impuestos, estructuras sociales y al final a donde él, buscando su propia ambición y su propia mejoría, logra la mejoría de una comunidad y de todos aquellos a los que impacta. Así que ojalá los mexicanos aprendamos a entender la fuerza que tenemos. Carlos, para los que no lo conocen más allá de su papel en el Consejo Empresarial, pues un hombre con una actividad empresarial de décadas en FEMSA y donde ha desarrollado negocios y ha desarrollado líneas en la industria de bebidas y en otras industrias de FEMSA, y es un hombre que, pues la verdad es que llevas 2 años donde prácticamente te has dedicado a la actividad de pues, defensa de los valores del empresariado y de defensa del México mejor. Pero cuando hablamos de que hay que defender que empresarios hay muchos y que todos somos empresarios prácticamente, estamos hablando de eso porque realmente hay una percepción extraña en México de que el empresariado es algo que no coincide necesariamente con lo que está contando Carlos. Paco, tú en Parametría has hecho estudios del empresariado. Cuéntanos qué es lo que encuentras en esos números. Sí, hemos tenido la fortuna, bueno, primero muchas gracias por la invitación, Carlos, muchas gracias al Consejo, a ustedes por acompañarme en esta mesa. Quisiera decir que hay un problema de imagen o de confusión en los términos, porque como bien señalan, México se considera un país de trabajadores, no de empresarios. Y cuando lo medimos con esta palabra, digamos con este término, creo que se nos quedó esa imagen de Quesada, de este señor, ¿no? Con una bolsa de dinero y es un término, yo creo que el que tiene problemas, no la actividad. Porque cuando se describe o se hace esta reflexión y en eso creo que Gaby tiene también muy buenos estudios sobre cómo nos consideramos un
una nación, un pueblo que toma riesgos, que se activa, digo, y para redondear tus números, Carlos, 1 de cada 10 mexicanos está fuera de México. Hay 12 millones de mexicanos en Estados Unidos. Entonces ponle números a una tercera parte, estás hablando de 4 millones de empresarios, pero que se fueron. Que irte de este país ya es una acción empresarial. Pero hay 6 millones de indocumentados, 6 millones de documentados, y aquí nos quedamos 125, ¿no? Digamos, en grandes números. Si vemos las diferentes actividades, vemos que hay actividades empresariales de mayor reputación que otras. Yo creo que la más problemática es la de ser banquero, ¿no? Por hablar de una imagen que corresponde con eso. Pero hay otras, por ejemplo, como la de los constructores, que está en una tabla media, y básicamente cuando explicas qué es un constructor, que es el que, además de ofrecer vivienda, crea empleos, ¿no? Va cambiando esta imagen. Y hay otras como las de los comercializadores con los cuales la gente se relaciona muy bien, donde compra sus víveres, que tienen mejor imagen. Pero en general el término empresario, que yo creo que por ahí debería empezar una reflexión en términos de comunicación, si lo comparamos con otras instituciones, ¿no? En niveles de confianza, siempre vamos a tener hasta arriba la familia. Luego vamos a tener el ejército, la marina, las universidades, la iglesia, ¿no? Vamos bajando. Está abajo de la tabla media, cerca de la clase política, cerca de uno de los términos más ofensivos a veces en este país, que es llamarle a alguien, lamentablemente así, diputado o político, ¿no? Eso es un término ofensivo. Bueno, ese es el nivel en el que estaría la palabra, y ahí quiero distinguir por eso que depende de la actividad y se refiere más al término. ¿Ha habido un deterioro? Mi pregunta sería, ¿ha habido un deterioro en esa parte? No de todos, te diría que de los más notables, donde hemos visto más deterioro, que creo que es razonable y pasa en todas las democracias, son los empresarios de medios de comunicación y los medios de comunicación en general. Que no sus, para tu tranquilidad, no sus voceros, no sus anchors, no los periodistas. Los periodistas tienen muy buena reputación, pero sus empresas son muy cuestionadas, y esto ha pasado en los últimos 15, 20 años. Pero el empresario, yo te diría que nunca ha tenido una imagen como término positiva, y más bien ha estado estable en una dimensión baja de la tabla en niveles de confianza. Pues tenemos un reto de comunicación en explicar a la gente que muchos son empresarios, que vivimos en un mundo de empresarios. Toño, tú representas al Consejo Mexicano de Negocios, que son las empresas más grandes del país. Pues no te veo no traes ni corbata, Toño. Entonces, esa imagen, cuéntanos un poquito cómo ves tú qué es ser empresario en México, por qué esta valoración negativa, y pues cómo estás viendo este reto de reposicionar esta imagen, pues básicamente por el hecho de que la mayoría de la población pues son emprendedores que hacen su propio negocio y por tanto empresarios. Gracias, Alberto. Y bueno, como bien mencionas, hay una mala interpretación de lo que es ser empresario en México, ¿no? Y como bien decía Carlos, empresarios somos todos de alguna forma, ¿no? Y ser empresario es sinónimo de ser emprendedor. Y cuando vemos en los medios, en las noticias, pues la descripción del empresario, la que tú mencionas, ¿no? De sombrero de copa y de yaqueo de frac, ¿no? Y en fin, el empresariado es muy distinto. Luego no entendemos que el empresariado es tan diverso, tan profundo como lo es el mismo México. Y también el ser empresario es sinónimo de inversión. Y la inversión es lo que hace que crezcamos y que al final nos desarrollemos. Y al mismo tiempo, cuando se habla de inversión, no vemos en las notas periodísticas y de los medios, es que no hay inversión. Y también otra vez nos lleva a decir, pues es que las grandes empresas no están invirtiendo. Y no nos damos cuenta que sí, las grandes empresas son importantes en el país, pero son una parte de todo lo que es el universo de inversión.
Al final, las grandes empresas dentro del PIB o de las inversiones en total representan alrededor de un 15-20%, cuando el grueso de la inversión son estas pequeñas y medianas empresas que son alrededor del 70% del grueso del país. Entonces, creo que tenemos que empezar a entender que cuando se habla de inversión, cuando se habla de empresariado, es mucho más amplio que las grandes empresas. Y otra vez, entender que todos somos dependientes de todos. Las grandes empresas dependemos de cientos y de miles de proveedores pequeños y medianos. Y también nuestras ventas dependen de cientos de miles de pequeños empresarios que somos parte de este ecosistema. Comercio de la esquina. Bueno, entonces al final... La inversión es cuando el comercio de la esquina compra un nuevo mueble, ¿no? La inversión es desde las grandes plantas industriales, la maquinaria, la infraestructura tan importante que es necesaria, hasta pues el ampliar el restaurancito, o comprar un estante, como dices, o hacer el pequeño inventario de la miscelánea. Entonces, mucho más allá de lo que podemos ver justamente en la percepción que hay del mexicano, y creo que es una responsabilidad de todos y principalmente de las grandes empresas de ir cambiando esa percepción que es muy distinta de la realidad. Pues como vemos, hay una percepción, hay un problema de comunicación. Y lo que le voy a preguntar a Gabriela Rivas es si esto también tiene que ver con que los mexicanos tenemos algún tipo de problema en la relación con el dinero o alguna relación extraña. ¿Qué información tienes tú de ese? Qué bueno que lo dijiste. Qué bueno que lo dijiste porque, y mira que traigo datos aquí para no alargarme mucho, pero así como Paco tenía números por ahí, a mí me gustaría hablar de la enorme distancia que hay de la gente de a pie, de la gente común y corriente, hacia los empresarios y de los empresarios hacia la gente. No solo hacia la gente, sino a los pequeños empresarios, a los medianos y pequeños empresarios. Se sienten muy lejanos. ¿Qué pasa? El concepto de empresario es el que está lejano. Y ¿con qué se relaciona el ser empresario? Con éxito, dinero, planeación, largo plazo, contactos, negocio, y un tono y manera de hacer las cosas muy solemne, muy serio, muy lejano. No habla como la gente normal en México. Y ahorita yo cuando vine acá dije, a ver, ¿cómo me he visto? Porque pues voy a ir con estos señores que son muy serios, entonces pues hay que ponerse de negrito, ¿no? Entonces nos ven, me gustaría... No, tú eres empresaria. Sí, claro. Así es. Pero a mí me gustaría referirme un poquito a la cultura mexicana. ¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos nosotros? Y me gustaría hablar de Hofstede, que tiene muy bien medidos a todos los países, y nos dice claramente que una de los rasgos más prominentes del mexicano es la indulgencia. Somos el segundo país más indulgente del mundo. Tenemos un promedio de 97. De 97. Indulgente quiere decir que gastamos a lo loco. La definición de Hofstede, te la voy a decir, es el control para manejar los deseos e impulsos. ¿Okay? Entonces, para compararnos con otros países latinoamericanos, Colombia tiene el 83, Chile 68, Brasil, increíblemente, tiene el 59, o según la imagen mítica que tenemos nosotros de los brasileños, y el Perú 46%, nosotros el 97%. ¿Qué significa esto? Somos más positivos, impulsivos, extrovertidos, menos muerte por enfermedades cardiovasculares, más obesidad, no ahorro, no planeación, no nos gusta el ahorro, ni sabemos cómo hacerlo, planeación, cortoplacistas y menos disciplina moral. Esto sobre todo comparándolo con el concepto que tenemos de empresario. O sea, tenemos valoración negativa de los valores que hacen a un empresario ser exitoso. O sea, estamos en el otro extremo. Entonces,
esto también se relaciona con la comunicación de las marcas. Hablando de la comunicación de lo que son los empresarios con la gente común, en la comunicación la comunicación que tiene más éxito con un país indulgente es la que utiliza el sentido del humor, expresión de emociones, uso generoso del color, actitudes alegres y atrevidas y maximalismo. Imaginémonos, ahorita que estaba hablando antes de entrar con alguien que sabe mucho de cervezas, las cervezas es una categoría que conoce muy bien la cultura mexicana. Y entonces, si comparamos, yo traje una foto de una cerveza mexicana, dos cervezas mexicanas, para que no me dijeran que solo estaba hablando de una, de dos fotos de cerveza mexicana de Indio y de Victoria, por ejemplo, de la última comunicación de las dos que ha sido tan exitosa, y la puse a la par de una foto que no son empresarios, pero bueno, es la imagen más o menos de los empresarios, ¿no? Entonces podemos comparar qué ingredientes tiene la comunicación de una cerveza que se siente cercana a la gente y qué comunicación estamos mandando nosotros como empresarios a un público indulgente. Entonces, la comunicación que estamos teniendo no es la comunicación que necesita la gente. Es una comunicación que le está hablando a un pedacito de la población muy chico, además de que hay otros 3 ingredientes que ahorita que tú me decías, lo del dinero es una bronca en nuestro país. Somos cortoplacistas, en primer lugar. Por naturaleza, y lo traemos en el ADN, nos da más seguridad hablar del pasado, y por eso las tradiciones, y por eso Pancho Villa, y obviamente toda la comunicación que viene desde el gobierno actual, colectivistas, somos colectivistas, y el empresariado es individualista. El mexicano, por naturaleza, habla de la familia, de los amigos, de los que lo ayudaron a hacer su changarro, no su empresa. Y luego desigualdad. Hay una gran desigualdad y ya se percibe como parte de lo que nosotros somos. Ya lo asumimos con naturalidad. Cada uno tenemos nuestro lugar. Hay unos que están arriba y otros que están abajo. Los empresarios están arriba, los demás estamos abajo, aunque tengan su changarro, pero es changarro. O hay un concepto que está teniendo mucho mejor empatía, es el de emprendedor. Pero porque el emprendedor se presenta pues como la chavita aquella con sus botas o los jóvenes con su gorrita y hicieron su empresa con internet y con tecnología. Tienen ingredientes en la comunicación mucho más atractivos y mucho más empáticos con la gente. Parece ser que el empresario o que el empresariado se ha decidido separar y habla en otros términos, en otra forma, y habla entre ellos, pero no tenemos una relación horizontal con la gente. Fíjense que hay 2 formas de ver los negocios. ¿Cómo lo ven los niveles altos y los grandes empresarios? Hay términos como ahorrar, invertir, planear, administrar, individualismo, y el dinero es un fin. Con naturalidad se habla entre los grandes empresarios, saben que aumenté un 10% mi capital, soy más rico, tengo más. El dinero es un fin. Éxito, estatus, aceptación, crecer la fortuna de la familia. Para los niveles socioeconómicos bajos, medios y medio bajos, hay intuición, impulso y sacrificio. Debemos, el dinero es un medio, y es un medio para obtener indulgencia, disfrute, recompensa, despilfarro, etcétera, etcétera, además de que es un tabú en nuestro país hablar de dinero. Está mal visto. Hay que justificar con sacrificio y sufrir para ganarlo, para no sentirme mal y para no sentir que los demás de mi familia y mis cuates me van a ver feo. Hay muchos que decían, yo quiero ser empresario, quiero tener más tienditas, pero no quiero ser rico. No quiero que me vayan a ver como rico, porque es más fácil que entre un camello, ¿no? En el ojo de una aguja, que pensaban todos que era la agujita de coser, que no era, pero bueno, esa es otra. Los fifís, y ojo, que hay también desde el gobierno un afán por separarnos.
y por aumentar esa diferencia. Los fifís y los ricos y nosotros las buenas personas, ¿no? Además, nos da pena negociar, no sabemos cobrar y somos malos para los números. A mí me tocó estar haciendo investigación con la SEP para lo de la reforma educativa. Y una de los grandes temas por los que yo luché muchísimo era empezar con finanzas básicas y con negociación desde kinder y desde la primaria, porque no sabemos, los niños, si los niños tuvieran mucho más herramientas para negociar, para empezar su changarrito y luego para saber manejar ese tabú, para quitarnos ese tabú de la pobreza como un bien, del dinero, el dinero es malo y el dinero es sucio y nos vamos a ir al infierno si somos ricos. Yo siento que tiene que venir desde la escuela, desde la familia y desde los primeros años. Eso es básico. Y hablando a futuro, yo diría, lo más importante es la educación desde... Luego vamos a ver cómo cambiamos esto. Gaby, vamos a seguir con otros panelistas, porque sí, efectivamente la pregunta has pintado un panorama pues muy complicado de cambiar y que no necesariamente fomenta la creación de empresas y de emprendedores, pero esa cultura también ha cambiado un poco con los emprendedores, como dices. Pero vamos a ver, está con nosotros César de Anda en Guadalajara, que no lo he presentado, él es una empresa que se llama Innova y está creando una red empresarial muy interesante en Jalisco. Pero antes, aprovechando lo que está diciendo Gaby, Héctor, tú eres historiador. ¿De dónde viene esto? O sea, ¿tú crees que hay salida a esto? Dice Gaby que la solución a esto está en la familia, pero en la escuela, en la familia, ¿crees tú que tiene solución esto? ¿Tú crees que realmente esta tensión entre la palabra empresario y la realidad de un país donde casi todos son emprendedores y tienen su propia compañía, pero no lo pueden llamar así? ¿Cómo ves esa tensión y hacia dónde crees que va? Bueno, yo creo que lo que dice Gaby es de evidencia cotidiana para todos, pero creo que ha cambiado mucho. Mira, cuando me invitaron a venir aquí a este foro para hablar del futuro hacia el 2042, pensé lo de Yogi Berra, que dijo, es muy difícil hablar de las cosas, sobre todo si van a suceder en el futuro, ¿no? Que lo estoy citando mal, pero la verdad es que una manera interesante de pensar el futuro es revisar el pasado. Y quiero hacerles una confesión. Yo hasta muy despuesito de los 25 años tuve siempre la idea de que México era un país pobre, desigual y condenado a la pobreza. A mí, la persona que me sembró en la cabeza la idea de que México era o podía ser un país rico fue José López Portillo. Y su prédica muy eficaz en torno a la abundancia petrolera. Para mí, ahí cambió por completo mi visión de México. Eso es algo que le tengo que agradecer a López Portillo, creo que ninguna de las otras cosas. Pero es que es una perspectiva completamente distinta. Tener en la cabeza la idea de que vives en un país postrado, que no tiene redención, a pensar que vives en un país que tiene un camino hacia adelante, que puede ser un país próspero y que puede ser un país equitativo, que puede ser un país que se haga cargo de sí mismo y no solo de sus lamentos por sus pérdidas. Yo no he cambiado mi certidumbre profunda, porque me la sembró muy bien don José con sus discursos, ni siquiera es que lo haya tratado, de que México es un país enorme, es un país de una potencialidad tremenda. Hay el otro chiste brasileño, de que Brasil es el país del futuro. Sí, y lo sigue siendo, y lo será para siempre. No. Entonces, de 1982, que es el año terminal, terrible, malísimo de López Portillo y de México, por decisiones de López Portillo, acá hay los 40 años que hay de acá, los 20 años que hay de acá, al año 42.
Bueno, hay más, hay 40 años. Bueno, en esos 40 años, la verdad es que México ha cambiado extraordinariamente para bien. Es otro país. Es un país, desde el punto de vista de su capacidad de generación de riqueza, infinitamente mejor, más productivo, más vinculado a la cadena fundamental de producción de riqueza del mundo, con una capacidad de generación de empleo, de bienes. Por cierto, este tema de los empresarios y los emprendedores, hay otro término que se puede usar. A Felipe González, cuando era presidente de España, le molestaba mucho de su propia tribu, que todo el tiempo estaban hablando de empleo, de crear empleo, de crear empleo. Y le decía, bueno, ¿y cuándo coño van a hablar de crear empleadores? Porque si hay empleo, es que hay empleadores, pero los empleadores no aparecen en el panorama. Aparecen los empleos, no los empleados. Bueno. Aclaremos que tú eres un empleador, porque Nexos es una empresa, ¿no? Naturalmente. Alguna querida amiga escribió un libro muy dolido y muy bien informado, se llamaba ¿Qué hacemos con los pobres? Le dije, bueno, pues ¿qué hacemos con los pobres? Pues vamos a hacerlos ricos, vamos a hacerlos que no sean pobres. ¿Y eso cómo se hace? Le dije, bueno, desde luego no escribiendo un libro, hay que crear empleos, los que se puedan. ¿Tú cuántos has creado? Pues yo en mi vida debo haber creado como unos 100. Si todos hubiéramos creado 100, pues no estaríamos tan mal. Pero el punto es este. Las fortalezas de México son enormes y sus debilidades también son enormes. Y en estos años, de los 80 para acá, lo que yo he visto son las dos cosas actuar en México. La parte oscura, corrupta, violenta, muy poco prometedora del país, y la parte vital, creadora, capaz de integrarse al mundo, con una rapidez y con una eficacia que tiene pocos ejemplos en el mundo. Entonces, estamos en un país que tiene enormes fortalezas. Podemos hablar de las debilidades, pero ahora quiero hablar de las fortalezas, copiándole, por cierto, este tema a Leo Zuckerman, que se lo oí hace unos días, y me pareció realmente un buen resumen de lo que México, de las fortalezas de México. En primer lugar, es un país con una enorme resistencia. Esos millones de mexicanos que se han ido a buscarse la vida fuera de México son mexicanos que indican una enorme resistencia y una enorme decisión de no quedarse en la condena de su propio deterioro, de su propia falta de oportunidades. Tienen una enorme vitalidad, incluso en los ámbitos oscuros de nuestra sociedad, lo que uno encuentra es una vitalidad tremenda, que tiene que ver mucho con otra de sus grandes ventajas. Tiene una demografía muy bien balanceada, con una juventud que va a durar todavía bastantes años y que le va a permitir al país tener una sociedad equilibrada desde el punto de vista de su edad, lo cual ya es algo que no es muy frecuente en los países. En tercer lugar, tiene, sobre todo a partir del año 94, una economía moderna de clase mundial, rica, diversificada y mucho más resistente, otra vez, que lo que pensamos. Baste ver las recuperaciones que ha habido, donde las ha habido a partir de la pandemia en los estados en donde han retomado bien el trabajo industrial, el trabajo de las cadenas de abasto hacia el mercado norteamericano, para darse cuenta de la enorme riqueza que se ha podido generar en este país. Yo vengo de un estado, que es el estado de Quintana Roo. Cuando yo nací en ese estado, en el año 46, había 5,000 habitantes por todo. Ahorita es un estado de 2,5 millones, y es un estado, así como lo ven, lleno de tiros y lleno de escándalos, es un estado que lleva un promedio de crecimiento de 25 años del 5%. Estado de Quintana Roo. Luego está el tema de con quién estás conectado. Y la enorme oportunidad geopolítica de hoy, de que el pleito de Estados Unidos con China y ahora con Rusia en esa intensidad,
sea una enorme oportunidad para México para repetir algo semejante al NAFTA, mediante la relocalización de las inversiones. Eso es una puerta que está abierta y más que abierta. Te lo he oído decir a ti no sé cuántas veces. Bueno, y viene entonces la última gran fortaleza de México, el vecino. Tenemos un vecino fantástico. Quiere decir que tenemos un tío rico. Este país tiene un tío rico. No siempre es buena onda. No siempre nos quiere bien. No le gustamos en muchos aspectos. Pero es un tío rico. Y nos da empleo. Y nos da tecnología. Y nos da mercado. Y es un tío rico. Alguna vez un empresario me decía que estuvo conversando con un australiano quejándose de México. Y el australiano le decía, mira, no te quejes, tú tienes 2,000 kilómetros de frontera con Estados Unidos. Yo, Australia, quisiera tener 1 kilómetro contigo con Estados Unidos, nada más. Bueno, tenemos este tío rico. A mí me parece que estamos en un bache hoy, un bache, por cierto, no tan grave como el del 82, 87, como el 94, 95, no tan grave como ese. Tenemos condiciones, digamos, macroeconómicas mejores. Yo creo que pasando este bache, lo que se va a imponer son estas fortalezas espectaculares de México, que por cierto, se han ido construyendo en estos años, mientras nos seguimos quejando de que el país no sirve, de que el país está mal. Y efectivamente, hay que seguirse quejando para mejorarlo. Pero los cambios y los logros de este país valen la pena pensarlos en términos un poco de mi ingenua certidumbre. Este país es más poderoso que sus debilidades y tiene todo para repetir la multiplicación de sus fortalezas en el futuro. Pues de la Quintana Roo del sureste, que representa a Héctor, pues nos vamos a Jalisco y quiero hablar con César de Anda que nos cuente. César tiene un caso muy interesante porque la pregunta que nos podemos hacer todos es, oye, ¿y qué tanto un empresario puede contribuir a cambiar esto? Y él, pues en su empresa Innova, que es una empresa que entre otras cosas se dedica a la actividad agropecuaria, también pues está impulsando iniciativas para empezar a hablar de cómo pensar en ese México que contaba Héctor, y bueno, que contamos todos y que nos gustaría ver a todos. César, ¿cómo estás? Muchas gracias, Alberto. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar en este importante foro y qué bueno que me das la oportunidad de platicar un poquito lo que hemos hecho. Coincido con la mayoría de los comentarios que hasta ahora se han expuesto en esta conferencia. Y empezaría diciendo que obviamente fuera de la Ciudad de México también habemos muchísimos millones de empresarios. Y que no se nos olvide eso, que no se nos olvide que acá estamos, que debemos estar cada vez más interconectados. Creo que lo que empezó diciendo Carlos Salazar es muy cierto, tenemos que creérnosla, tenemos que creer que sí podemos cambiar nosotros nuestra comunidad. Podemos cambiar nuestro entorno, podemos ser influyentes en el buen sentido de la palabra, en cómo nuestra sociedad puede tener más prosperidad y sobre todo más equidad. Ya mencionaron acá cómo la actitud de los mexicanos es bien importante, lo mencionaba Gaby de la Riva. Somos alegres, somos echados para adelante. Yo agregaría, nos adaptamos a los cambios, inclusive nos reímos de la muerte. Pero eso tenemos que aterrizarlo, tenemos que ponerlo en cosas prácticas. Y bien lo relataba Héctor Aguilar Camín, en el sentido de la abundancia que tenemos que administrar. Como el clásico de López Portillo lo dice y nos lo recordamos año tras año. La abundancia está en el talento del mexicano. La abundancia está en la creatividad del mexicano. Y creo que lejos de toda la problemática que no podemos ocultar y que tenemos enfrente, pues ahora lo que sigue es que la empresa per se sea un generador de cambio comunitario. Mucho más de responsabilidad social. Mucho más allá.
tenemos que empezar a cambiar nuestro entorno. Y nosotros estamos tratando de hacerlo. Bien lo decías, Alberto, cómo estamos tratando de sumar más empresarias y empresarios, que son de los ejemplos que mencionaba Gaby, desde la niña con las botas o el joven que ideó una plataforma digital para comunicarse con una gran cantidad de personas en el mundo y que hoy su empresa tiene un valor de capitalización muy importante, hasta el empresario tradicional. Estamos tratando de sumarlos para que aporten horas Jalisco, horas México, también a la comunidad, buscando incidir en políticas públicas. Y es lo que nosotros hemos intentado los últimos 3 años y creo que ahí vamos. Estamos proponiendo que haya nuevas regulaciones, nuevas leyes, sin irnos al extremo de la sobreregulación, pero sí un marco legal, jurídico, para que la generación de más empleadores se vuelque y podamos empezar a hacer cosas nuevas, como por ejemplo la industria de las filmaciones vivas. La industria del cine en el mundo ha tenido un auge muy importante en ciudades específicas como Vancouver, Toronto, como Atlanta. Bueno, pues nosotros estamos tratando de que en Jalisco también así suceda. Esas son áreas de oportunidad nuevas. Como esta hay muchas. Y yo creo que hoy lo que el empresario debe hacer es asumir un papel de cambio y tratar de hablar, como bien también decía Gaby, el mismo idioma que la gente de a pie, porque nosotros también somos de a pie. Y empezamos a hacer cosas disruptivas, diferentes, nuevas, de la mano con nuestros gobiernos, sean del color que sean, este país va a empezar a cambiar, Alberto. Pues yo que he trabajado, llevo 20 años trabajando con emprendedores, haciendo rankings, contando sus historias. Lo que sí les digo es que para los emprendedores toda esta conversación es, algunos de los emprendedores más dinámicos, los que buscan empresas pues como estas, tecnológicas, etcétera, su idea del mundo es: yo vivo al margen del gobierno, al margen de la política pública, busco espacios de oportunidad digitales, me meto ahí y creo valor para los clientes, directamente creo una relación con el usuario y vivo un poquito al margen de ese mundo. O sea, hay emprendedores que realmente estas conversaciones pues están haciendo valor, creando clientes, creando productos, un poquito al margen de todas estas conversaciones. O sea, también existen todas esas oportunidades que a veces en la conversación pública no se ven. Hay todo un mundo empresarial que sucede al margen de la conversación un poquito más institucional que estamos teniendo aquí. Y creo que es un mundo maravilloso que poco a poco va a ir saliendo a la luz y vamos a ir viendo, y creo que vamos a tener mesas en este panel para hablar de eso. Gaby, antes te interrumpí porque empezabas a hablar de soluciones. ¿Qué soluciones concretas ves tú para esta percepción del empresariado? Voy a leer una pregunta de Ernesto Gloria, Enfoque Noticias, porque te voy a preguntar a ti. ¿Qué harán para mejorar la percepción del empresariado en el país? ¿Cómo revertirán esa imagen negativa que tiene la sociedad? Si bien hay muchas estrategias y campañas de dimensión social, no han permeado. ¿Cómo enfrentar la mala imagen que se impulsa desde la actual administración? Quedamos contigo y lo vamos viendo por toda la mesa. Es un problema mucho más profundo, que es cultural, que es el que yo creo que es muy importante y le deberíamos dar el peso que tiene. Y eso se logra en las escuelas. Yo les contaba hace un ratito que yo tuve la oportunidad de asistir a unas clases en Israel hace como un año, antesito de la pandemia, con niños de kinder y de primero y segundo de primaria, en donde los chavitos estaban presentando sus negocios. O sea, el negocito de piña, no sé, de jugo de piña o de jugo de limón, y cómo lo iban a vender y cuánto iban a ganar, y los enseñaban a discutir. Y los otros niños y los maestros les preguntaban y les decían: oye, pero ¿tú estás perdiendo dinero o ganando dinero? ¿Con cuánto te vas a quedar para tu alcance? ¿Y qué vas a hacer? Y yo decía: a ver, por eso estos están como están y nosotros estamos como estamos. Es un problema cultural al que hay que atender. Yo creo que desde la infancia, desde las bases, desde la familia, empezar a hablar de dinero y empezar a hablar de éxito y aprender a ser ganadores. Nosotros hemos empezamos con un estudio muy grande hace 10 años, en donde queríamos ver
cómo estaba México hacia adentro y cómo lo veían de fuera. Nos fuimos a 10 países e hicimos la medición de los diferentes tipos de mexicanos, haciendo la medición semiótica que se hace en otros países exactamente igual. Vimos que hay 3 segmentos de mexicanos. Los residuales, que son los que ven hacia el pasado, los dominantes, que es la mayoría, como en cualquier país del mundo, que están en el status quo, que hacen lo que todos hacen, más o menos, usan los mismos términos, herramientas, etcétera, y están los emergentes. Cuando fuimos a ver en países civilizados, en países de cualquier parte del mundo, normalmente el porcentaje de los emergentes es un 3, es un 4% y ya es un buen porcentaje. Cuando fuimos a medir en México, vimos que el 19 al 20% tiene México de mexicanos emergentes, que nosotros les dijimos rifados, de mexicanos emergentes. Es un gran potencial que está ahí y que nada más tenemos nosotros que darles visibilidad a esos mexicanos emergentes. No todos son jóvenes, hay de diferentes edades, niveles socioeconómicos, etcétera, pero ahí están. Y son chavos que en primer lugar, fíjate, se quitaron los complejos. En ese estudio, el 80% de los mexicanos cree que somos un país acomplejado, que no nos sentimos y no nos damos cuenta de lo que somos y no lo aceptamos. Se decepcionaron después de López Portillo. Y decimos, caray, es que, a ver, somos buenos. ¿Qué potencial tenemos? Bueno, entonces quitarse los complejos, empezando por el victimismo, y éramos re buenos, pero vinieron los españoles y nos dieron en la madre, con el perdón de los presentes, pero tenemos que buscar un culpable. Y ese complejo no nos deja caminar, no nos deja salir adelante y no nos deja aceptar lo que tenemos. Entonces, yo pensando en lo que tú decías de qué hacerle, es darle visibilidad a esos mexicanos que ya se sacudieron los complejos y que están saliendo adelante, que quieren y no les importa competir con alemanes, con japoneses y con el que se le ponga enfrente. Son chavos que ya se preocupan por hablar otros idiomas, son chavos que buscan herramientas para sobresalir y no les da pena y no les da miedo sobresalir y lograr. Una señora nos decía que ella no quería ser, que fue un insight a mí que me marcó, una señora de un pueblecito chiquito en el sur, y decía, es que ¿sabes qué? Yo quiero ser logrona. Yo ya me harté de que me digan que soy luchona y que tuve que luchar muchos años para sacar a mis hijos adelante, porque la señora era soltera o el marido se les fue a comprar cigarros, y esta señora sacó adelante a 7 hijos con profesiones los 7, y entonces la ponían de ejemplo el alcalde en los eventos populares. Y siempre le decían, no, es que doña Chonita pues se mató y se levantaba a las 3 de la mañana. Dice, ya estoy harta que me digan que soy la víctima y que soy la luchona. Yo quiero ser logrona. Y creo que México quiere ser logrona. Ese 20% es altísimo. Pero sin duda hay pues un problema también, y es que para ser logrón no solo es echarle ganas, también necesitas seguridad, necesitas una serie de cosas. La pregunta de Ernesto también decía que muchas de estas campañas no han permeado en la sociedad. ¿Y cómo enfrentar la mala imagen que se impulsa desde la actual administración? La segunda parte de la pregunta de Juan Carlos. Y bueno, yo he dicho mucho, Alberto, que todas las sociedades requieren momentos en donde revisen el pasado, y lo han hecho en la historia en muchísimas comunidades. Pero también hay que recordarle a los que nos están escuchando que estos procesos de revisionismo, como digo yo, deben de tener un fin y deben de tener también en el ¿Consideras tiempo. que esta administración lo que es un periodo de revisionismo, de mirar para atrás? Ha buscado hacer ese revisionismo, pero creo que estamos exagerando el tiempo que le estamos dedicando a la revisión. Yo creo que cuestionarnos que en México había corrupción, yo creo que está correcto. Cuestionarnos
la dimensión social que todo mundo estábamos teniendo, me parece correcto. Me parece correcto también cuestionar si el modelo estaba siendo mucho más equilibrado, equitativo. Todo eso es correcto. No podemos nosotros en esos procesos de revisionismo atacar, como me ha gustado mucho a mí explicarlo, las manzanas podridas cortando los árboles. Y lo que estamos buscando en esta administración es cortar los árboles. Nos vamos a quedar sin árboles y sin manzanas. Yo también creo en esta orientación optimista que explicaba Héctor aquí de una muy buena forma. Yo decía que una conclusión de este seminario tiene que ser optimista. México sí puede, definitivamente sí puede. Pero si nosotros exageramos esto, yo quisiera recordarles a los que les gusta la historia y nos están escuchando, que cuando cae la monarquía en Francia y empieza ese revisionismo tremendo de qué había pasado en ese país, bueno, pues empezaron primero a cuestionarlo, después empezaron a cortar cabezas y después acabó eso en una masacre tremenda, que lo peor es que regresó a otra estructura monárquica de nuevo. Entonces dices tú, bueno, es increíble que no aprendamos de la historia. Yo sí creo que el mexicano tiene todas esas características resilientes, capaces, posibles, mejores que otras sociedades, Tenemos nuestros defectos, pero no hay duda que si a esto le agregas las posibilidades propias del país, y déjeme nomás aventar alguno que otro dato adicional, somos el principal exportador de manufactura de toda América Latina. Me encanta decir que necesita sumar todas las exportaciones de todos los países latinoamericanos, incluido Argentina, Brasil, el gigante brasileiro, Colombia, todos, y no llegas a las exportaciones que México ya alcanza. Increíble. Nos vamos a convertir casi por necesidad en el gran manufacturero del mundo, porque tenemos todas las condiciones. Cada vez que yo hablo de esto digo, del lado americano, como bien lo decía Héctor ahorita, allá hay capital y hay tecnología, pero no tienen la demografía a su favor, no tienen la mano de obra, no tienen la ambición. La pregunta es, ¿qué tanto estamos fuera del modelo maquilador? O sea, ¿qué tanto de esa inversión en manufactura, qué tanto es propia, es mexicana y qué tanto son inversiones? Ese también creo que es un error. Los modelos que se crean van creando, como bien lo decía ahorita Toño, una cantidad de emprendedurismo tremendo. No importa que tú hagas un producto para agregarle valor a otro país. La industria de autopartes al final es eso. Pero fíjate lo que creas alrededor, servicios, pequeños productos, pequeños empresarios, una enorme cantidad de fuerza que se va creando alrededor, que va desde que el que construye el edificio, el que construye la cuestión eléctrica, el que le pone el agua, el que le pone el gas, el que da el mantenimiento, el de la carretera. Bueno, es impresionante el impacto que eso va creando en la sociedad cuando nosotros lo hagamos. Esta crítica que se hace a veces a la maquila es un error. Los países nos vamos integrando cada vez más. Estados Unidos al final nos necesita. Si él quiere exportar hacia el mundo, necesita que nosotros le integremos valor. Yo esto lo veo más bien como cadenas de valor donde cada quien va agregándole algo. Y si tú crees que el único que gana es el que le pone la marca al final, está totalmente equivocado. Pero contábamos en CNN el caso de estos chavos que de Jalisco que están haciendo piel a partir del nopal y vendiéndole a las grandes manufactureras de México para la piel de los coches. Tenemos de todo tipo, sabor y color, emprendedurismo en el país, que la debemos aprovechar, pero debemos hablar de esto, hablar. Y debe empezar también, yo creo que ahí tenemos que convencer a la autoridad. ¿Qué hacemos los próximos 3 años? Es una de las preguntas que tengo. Ya basta de estar diciendo que todo estuvo mal. Ya, yo creo que el tiempo para revisar nuestro pasado debe tener un fin. Ya. Hagan un seminario, hagan una conclusión, hagan un debate público donde concluyamos todo lo que hemos hecho mal, pero ya, por favor, pensemos en el México posible. Me encanta. Toño, los grandes empresarios, ¿cómo pueden ayudar a los emprendedores? Alberto, ¿Quieres agregar algo a lo que se ha dicho sobre la pregunta? Sin duda,
hemos escuchado a Héctor, a Gabriela, a Paco hablar de las características del mexicano, ¿no? Yo adicionaría inclusive dos, que en México tendemos a ser absolutistas y generalistas. Nos cansamos de escuchar que México no tiene inversión, que en México no hay oportunidades y no hay empleo, que la inseguridad en el país es rampante. Y sí, estos son problemas hoy intrínsecos que tenemos en el país, pero no nos damos cuenta que, oye, inversión en el país, claro que hay, y por supuesto que hay muy buena inversión. ¿Ahora es suficiente? No. Y no hay oportunidades. Pues basta que nos demos una vuelta por el norte, por el centro del país y veamos los parques industriales que no se dan abasto por la demanda. Nosotros en nuestras empresas tenemos un problema importantísimo para encontrar colaboradores. Entonces, y sí, hay lugares en el país que están creciendo inclusive a niveles de los países asiáticos que más están creciendo en el mundo, sectores, industrias. Es un tema que no hemos hablado, el tema de las diferencias regionales, ¿no? Cuando hablamos de que no hay inversión, estamos siendo de alguna forma parciales o injustos, porque sí hay inversión. Lo que no hay es inversión en todos lados o en las mismas circunstancias. Y hablaba Héctor de la falta de equidad en el país. Entonces, tenemos un país donde hay regiones, donde hay muchas oportunidades, pero hay otros mexicanos que no tienen acceso a oportunidad alguna. Entonces, nos la pasamos tratando de reinventarnos, de buscar el hilo negro, la fórmula secreta, cuando realmente la tenemos. Y ahí es donde viene gran parte de la responsabilidad del empresario. En conjunto con el resto de la sociedad y con el gobierno, oye, ¿cómo podemos insertar a esos mexicanos que no tienen acceso a oportunidades, a esta dinámica que están viviendo muchos otros mexicanos, ¿no? Entonces, creo que tenemos que aprender a realmente ver que el país, y lo decía al principio, es mucho más profundo, mucho más diverso de lo que creemos, y hay cosas que están pasando en México muy buenas, que tenemos que realmente entender para poder llevarlas a esas partes donde no está sucediendo esto. Y Toño, esa pregunta, ¿qué cambios inmediatos tendría que adoptar el empresariado mexicano? Entre la de los grandes empresarios, ¿qué pueden apoyar? ¿En qué pueden apoyar a los emprendedores del país? Son de sistemas de apoyo, han creado institutos. Si nos puedes contar un poco qué hacen las grandes empresas mexicanas por apoyar a los... No cabe duda, y la gran empresa por su naturaleza, pues tiene mucho mayor resiliencia, mucho mayor capacidad de adaptación a las circunstancias, porque tiene estructuras, tiene medios, y justamente ahí es donde la responsabilidad del gran empresario, de la empresa grande, es cómo transmitir esas mejores prácticas, esas formas de acceder a financiamiento, a mejores condiciones, cómo transmitirlas a el pequeño y mediano empresario. Y eso es lo que hacemos de alguna forma desde el Consejo Mexicano de Negocios. Uno de los objetivos de esto, por ejemplo, fue la alianza con el BID Invest, donde logramos llevar financiamiento en condiciones muy competitivas a las pequeñas y medianas empresas dentro de lo que fue la pandemia. Y entonces... En un contexto en el que México fue de los países que menos apoyaron el empleo, ¿no? Y que menos apoyaron a las compañías para que mantuvieran empleos, ¿no? Bueno, el confinamiento por la pandemia, pues sí llevó a muchas empresas, a muchos empresarios a repensar, a reinventarse y a adaptarse a las condiciones. Y creo que si algo nos mostró la pandemia, ¿no? Como, por ejemplo, que las cadenas de suministro tienen que ser pues más cercanas de lo que pensábamos, y justamente ahí es una gran ventaja que tenemos en Norteamérica. Pero otra cosa que mostró la pandemia es la resiliencia de la economía mexicana, la resiliencia de los empresarios en México, no nada más los grandes, los pequeños y los medianos, porque nos dimos cuenta que
una pandemia no fue suficiente para acabar con la economía, sino que más bien se fortaleció, ¿no? Sigo leyendo preguntas que nos envían por redes o que nos envían canales que tenemos ahí por el chat del foro. Paco, lo mismo que le preguntaba a Gaby, ¿qué cambios inmediatos tendría que adoptar el empresariado mexicano ante la imagen negativa que tiene? Yo creo que aquí hay dos dimensiones. Una que menciona Gaby, que es esta dimensión profunda, ¿no? Este país que está acostumbrado a victimizarse, siempre nos despojaron de algo, nos quitaron Texas, nos quitaron California, nos vienen a quitar el petróleo, ahora sí quieren llevar el litio, ¿no? Por eso este discurso funciona muy bien, porque está en esta idea de nos iba muy bien hasta que llegaron los españoles, ¿no? Todo es culpa de Alberto y, ¿no? O sea, estas malas prácticas que nos dejaron pero esta trampa que se me hace tan divertida porque se la escuché a mi hija hace poco de, oye papá, ¿y cómo éramos antes de que llegaran los españoles? ¿No? Éramos, así como, se me hizo como muy, digo, porque es parte de la historia. O sea, eso se le enseña a ella a los 7 años, ¿no? O sea, aquí vamos bien hasta que, ¿no? Y tenemos literaturas, ¿no? Sobre el tema, las venas abiertas de América Latina, ¿no? Digamos como una idea continental. Ese yo creo que es un tema, sí, de reflexión, es muy profundo porque viene con una parte educativa básica, ¿no? Esta idea de víctima en lugar de... Ajá, por ejemplo, pensando en intentos recientes de cambiar esta narrativa, ¿no? Cuando en la administración del presidente Calderón quería impulsar la reforma energética, ¿no? La idea de traer inversión al país, y no sé si recuerdan este anuncio donde había un tesorito abajo del mar y alguien nos tenía que ayudar funcionaba bien hasta cierto punto, pero al final todo el discurso del despojo era mucho más fuerte. Digamos, en los últimos 20 años que tenemos medido actitudes hacia la inversión extranjera en particular, la negativa es impresionante. Ya cambiamos nuestra visión de el aborto, matrimonio igualitario, adopción por parte de parejas del mismo sexo. Hemos visto en estos 20 años unos cambios de opinión impresionantes. Ese es ¿no? Un flatline, como dicen cuando se muere alguien, ¿no? Ese no cambia. Ese se mantiene así y por eso entiendo un poco nuevamente estos intentos revisionistas, porque están en el ADN educativo, porque lo traemos. Entonces, digamos, una primera reflexión sería, hay una parte de la comunicación que va a topar con pared, ¿no? Es decir, nuestra cultura de ser las víctimas históricas está ahí y ese es difícil de romper. Pero ahora bien, tienes cambios, sobre todo en el norte del país, desde 1994, esta parte del Bajío para arriba, más que integrada con la economía de Estados Unidos, que es muy poco receptiva a este discurso de revisemos el pasado. Y esto está en el futuro, esto están viendo y hablando de datos, 20% del país, particularmente en esas zonas, quisiera que fuéramos parte de Estados Unidos. Perdón si ofendo el patriotismo de alguien por ahí, pero 1 de cada 5 mexicanos quisiera ser parte de Estados Unidos, además de los que ya se fueron, ¿no? Hay otros que están aquí, estamos hablando ¿no? En grandes números, estamos hablando de 25 millones de mexicanos. Entonces tú dices, la educación es una parte. Héctor, tengo una pregunta para ti, pero antes me gustaría pensar esa parte de cómo cambiamos una educación que está enfocada un poco a que somos víctimas de la historia, como todos los países del mundo que han sido invadidos 300 veces, pero que aparte, ¿cómo cambiamos la educación? Pero aparte tengo una pregunta un poquito más dura. ¿Piensa usted que a pesar de los errores del gobierno federal, su propuesta de la 4.3 se podrá consolidar? Son dos preguntas diferentes. Primero, el tema educativo. ¿Por qué eres historiador? ¿Por qué has escrito sobre la historia de México? Creo que pocos tienen. Da cuenta del maltrato.
Y esta reforma educativa que había logrado muchas cosas, entre otras, desplazar la influencia camino ahora sí el tamaño de los... Esa revisión. Ese es el instrumento fundamental con el que tú puedes poner en el mercado de trabajo a los mexicanos en condiciones de poderse mover con eficacia y conseguir los empleos que necesitan. Estos niños, le sumas la pandemia, la desgracia de la pandemia que ha medido ya, reducido dramáticamente el nivel de conocimiento que deben tener los niños en lectura y matemáticas. Creo que los han echado atrás como 1 año y medio en una medición que hicieron el año pasado. Bueno, esa es una catástrofe de ciencia y está siendo ahora alimentada por eso. Pero yo creo que todo eso es algo que se puede corregir si los mexicanos se ponen a corregirlo. Voy a hablar de otro lado del revisionismo a que se refiere muy amigablemente Carlos Salazar, para no entrar en otros términos un poco más rígidos. Pero la verdad es que este gobierno está representando un gran bache en el camino mejor de México, en el camino del desarrollo económico, en el camino del desarrollo educativo, en el camino de la mejoría de México como nación. Está representando un gran bache. Es un gobierno que ha hecho todo lo necesario para desperdiciar una gigantesca oportunidad para cumplir, por cierto, con su proyecto, no con el mío, con el suyo, que es un proyecto de ayudar a los pobres, de reducir la desigualdad, de reducir la pobreza y de tener poder, que va junto con pegado. Bueno, si hubiera sido un gobierno que le hubiera dado continuidad a los rumbos que traía la inversión, a los rumbos que traía el cambio en México, y hubiese cosechado todo lo que eso traía en términos de desarrollo económico, en términos de prestigio, porque él es el que lo cosecha, y en términos de impuestos, estaría en una posición mucho mejor para cumplir su proyecto social y para cumplir también su proyecto personal de poder. Sería un presidente con resultados notables en lugar de ser un presidente con resultados impresentables. Entonces, es una gran oportunidad perdida. ¿Qué hay que hacer? Hay que sudarla hasta que termine y luego empezar. Aquí estamos hablando de cómo vamos a empezar. Bueno, vamos a empezar después de haber sudado esto y después de haber perdido muchas cosas. Y una cosa importante que podrían hacer los empresarios ahora, yo sé que lo hacen, es estar muy atentos a que el bache no se profunda. Muy atentos a que el bache no se profunda. Y que la tarea que sigue nos resulte menos complicada en términos de las dos grandes cosas que hay que empezar por hacer. Hay que reconstruir lo que este gobierno ha destruido, por ejemplo, el seguro popular, y hay que corregir las correcciones equivocadas de este gobierno. Y después hay que aprovechar... Pero ahora algo habrá hecho bien, no puede todo mal. Bajo pensar que haya hecho algo bien. No sé qué es. Voy a decir dos cosas. Nos ha llamado la atención sobre la desigualdad y sobre la pobreza. Muy bien llamado, y es un asunto que
hay que atender. Pero yo estoy haciendo ese llamado desde que tengo uso de razón. Así que no es una gran novedad. Sin embargo, nos hemos dado cuenta que darle oportunidad a un discurso de este tipo puede conducir a un bache del tamaño en el que estamos. ¿Qué más habrá hecho bien? Si tú tienes alguna sugerencia, dámela, porque quisiera tener una visión un poquito más equilibrada. Pero ni siquiera ha repartido bien ese dinero. Y ni siquiera está claro que lo vaya a tener para seguirlo repartiendo este año. Este año no está claro que vaya a tener dinero para repartir. Entonces, ¿tú crees que la pregunta, te repito la pregunta porque vas bien, o sea, la estás respondiendo, pero creo que te la pregunto de nuevo. ¿Crees que a pesar de los errores del gobierno federal, su propuesta de la 4T se podrá consolidar? Yo creo que no se va, yo creo que es un proyecto agotado. Es un gobierno vivo y fuerte con un proyecto totalmente agotado. De ese proyecto no va a salir nada de lo que necesita México. No va a salir inversión, no va a salir crecimiento, no van a salir empleos, no va a salir bienestar. Finalmente, lo único que ha salido con la pandemia mediante es todo lo contrario. Más pobreza, menos bienestar, menos empleo. Esa es la realidad. Ahora, las oportunidades de México pues están evidentes ahí. Hay que buscar esta nueva gran oportunidad de relocalización del comercio mundial hacia Estados Unidos y hacer un segundo NAFTA. Y luego hay que, junto con eso, destapar los conductos de la inversión. Por ponerte un ejemplo, en 4 años de desarrollo de energías limpias, en el pésimo gobierno de Peña Nieto, llegaron a producirse el 20% del total de las energías eran limpias. Hoy creo que andan en el 14% porque están cortando la inversión en energías limpias. Entonces, hay que destapar los conductos de la inversión. Hay filas de gente reclamando que les respeten sus derechos de inversión y pidiendo un camino adecuado para que su inversión sea rentable. Hay filas en México. ¿A dónde te irías a invertir hoy mejor? En México, para llegar al mercado norteamericano. Bueno, pues en Texas probablemente. Pero en ninguna otra parte del mundo. Luego, hay que destapar esos conductos y luego hay que hacernos cargo de un trabajo largo, complicado, probablemente muy frustrante, que son la reingeniería de nuestro sistema de salud, la reingeniería de nuestro sistema de educación y la reingeniería de nuestro sistema de seguridad. Son tareas bastante claras, ninguna fácil, todas largas, pero en el camino correcto una vez que pasemos el bache. Entonces, esas son la base de la socialdemocracia europea, por ejemplo, que tanto le gusta a este gobierno, ¿no? Seguridad, salud y educación, ¿no? La democracia europea puede estar porque logró sus cosas. En México, la socialdemocracia europea como programa, ya lo quisiéramos para un día de fiesta. Tengo 2 preguntas que le voy a hacer a César, pero todo el mundo que quiere ir a hablar, por supuesto, invitadísimos. César, para que no te nos olvides allá en Guadalajara, somos un país de empresarios, pero sentencia la pregunta que nos llega, pero sin condiciones para hacerlo. ¿Por dónde empezar para crear las condiciones para facilitar el ser empresario en México? Y una pregunta muy parecida, ¿qué mensaje tienen para los jóvenes que a pesar de las ganas de emprender, ven un escenario donde el gobierno parecería estar en contra del crecimiento empresarial? César, empecemos por César y luego ver qué piensan ustedes. Gracias, Alberto. Gracias. Pues mira, el empresario es pragmático, el empresario es práctico en sus decisiones. Y empezando por esas luchonas, logronas que decía Gaby, que me encantó el término, esas patronas de México, creo que tenemos que hacer tiros de precisión y fortalecer nuestras fortalezas. Dependientemente, insisto, de las políticas que hoy la mayor parte de los empresarios no estamos de acuerdo con muchas de las iniciativas federales, pero nosotros a lo nuestro, a nuestra chamba, este es un foro que dice Visión de México, México en el 2042.
¿Cómo hacemos el futuro de México? Ese tiro de precisión, por ejemplo... ¿Dónde empezamos? ¿Qué es lo primero que tú, si pudieras, qué es lo primero que propondrías? El tema agroalimentario. Somos muy fuertes en ese sector. México en el 2042 será la cocina del mundo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, simplemente fortaleciendo lo que hoy ya somos, la cadena de suministro para el sector agroalimentario. La agricultura en todo el país es muy fuerte, el sector pecuario igual o más. Tenemos empresas muy grandes que ya se han integrado al suministro de equipo o de insumos para ese sector agroalimentario y que cada día más los productos agropecuarios de México están teniendo más presencia en los anaqueles de diferentes países. Uno de los empresarios exitosos que está ahí en el foro tomó la gran decisión de adquirir la mayoría de una de las empresas más innovadoras y de mayor vanguardia en el sector agropecuario, una de riego, que es eficiencia, es productividad. Hoy esa empresa está permeando por todo el país porque somos mucho más eficientes con el manejo del agua para producir nuestras frutas y hortalizas. Ya lo vemos cómo somos líderes en el tema del aguacate, cómo somos líderes en el tema del tomate. Ahora hay que transformar, hay que integrar a la industria alimenticia para llegar con producto de valor agregado y marca a los anaqueles. Ese es solamente un ejemplo donde México puede ser líder mundial, ya lo es. Y tomando las palabras de Héctor Aguilar Camín, ya estamos medio aprovechando la oportunidad de sustituir a China en las exportaciones hacia Estados Unidos. Ahora hay que tomar la oportunidad de una gran tragedia, desafortunadamente, que nadie quisiéramos, pero lo que está pasando en Ucrania es terrible. Pero bueno, hay una oportunidad para el sector agroalimentario también de México para aprovechar esas exportaciones. En resumen, tiros de precisión. Paco me pide la palabra. Retomando lo que menciona César y yendo ya a los temas más prácticos de comunicación, más allá del México profundo, ¿no? Que tiene sus problemas estructurales para cambiarse y ahora les menciono otro. Quisiéramos darle dos gráficas de cómo puede cambiar la imagen del empresariado, ¿no? Que es un poco lo que nos está preocupando, solamente a partir de los términos que utilizamos. Si lo empezamos a nombrar como categoría genérica, parece que no podemos llegar muy lejos, y este es uno de los gráficos que les mencioné hace un momento. Ahí van a ver, digamos, dónde están las distintas instituciones, digamos, lo que les mencionaba. Si vamos a la familia, está en niveles de mucha o algo confianza de 78%, la Marina, los maestros, llegamos al ejército. Les ahorro, y ya está medio saturado el gráfico, los empresarios están solamente 4 lugares arriba, solo por arriba de los partidos políticos, de los sindicatos y los periódicos, cuando hablamos de cómo han perdido reputación los medios. Luego siguen los empresarios. Pero si hablamos de lo que hacen los empresarios, que era un poco lo que ya decíamos, y les pediría que pusieran el siguiente gráfico, vemos que es muy distinta la visión, es decir, si vamos por las actividades. Y esto es... No nos vas a decir que el ejército entra al ser empresario, porque también es una opción que está ahí fuera también. Vamos a meterlo ahora, vamos a contabilizarlo. Pero vean este es qué opinión tiene de los siguientes tipos de empresa y vean cómo cambia radicalmente la buena opinión que hay, que es el área verde, muy buena, y hasta arriba está empresas de tecnología de la información y computación. Entre esas están en el 80% de muy buena opinión o buena opinión. Empresas de cerveza, que ya lo decía Gaby, ¿no? Empresas de la construcción, empresas de telefonía celular, empresas automotrices, farmacéuticas, alimentación, petroleras, refresqueras, mineras, como les decía, bancos y servicios financieros, pero aún así esos están en 49 de buena opinión, aún esos. Empresas químicas y, bueno, obviamente las tabacaleras, ¿no? Que habría razones, razones de salud tal vez, ¿no? Hasta ahí, digamos, llega la imagen negativa. Pero en general, cuando se habla de la actividad, de lo que se hace, estamos hablando de muy buenos niveles de reputación y buena opinión.
Y yo creo que es ahí donde ya en términos prácticos, La conversación. en términos de comunicación, cómo tenemos que comunicar, y es más, ¿qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿Qué produces? Más allá del término o de esta etiqueta que cuesta trabajo. ¿Qué pasaría si cambias las preguntas y preguntas? ¿Qué opina usted de la gente que crea empleos? ¿Qué opina usted de la gente que invierte? ¿Qué opina usted de la gente que paga más que el salario mínimo? De todos los días. Quizá por ese rumbo podríamos completar una visión de la visión real que tienen los mexicanos de los empresarios reales. De lo que se tendría que incorporar al discurso, la actividad más que la etiqueta o la categoría. Y sabes qué, la forma en que se comunica esa actividad, porque por ejemplo, a nosotros nos acaba de tocar entrevistar a muchos microempresarios, por ejemplo, y decían, lo que necesitamos nosotros es que los grandes nos hablen de sus historias, pero no solo de los éxitos, sino de los fracasos. O sea, que no nos digan nada más lo que ha hecho su empresa y los empleos incluso que ha dado, sino cómo le ha hecho. Que nos hable más de la parte humana que hay detrás. Porque yo siento que si lo hacemos de una forma, por un lado, más lúdica, comunicar lo que es una empresa, lo que están haciendo, cuántos empleos han hecho, pero aparte, ¿cómo te fue? ¿Cómo empezaste? ¿No la regaste varias veces? O eso es lo que nos decían. Oigan, que nos cuenten cómo lo hicieron. ¿Cómo lo hicieron para poder competir con los grandes emporios fuera de México, por ejemplo? ¿Les dio miedo o no les dio miedo? ¿Sentiste miedo alguna vez? ¿Cómo lo hiciste para llegar a tener una empresa grande? Eso me serviría a mí mucho. Entonces yo creo que lo que nos están pidiendo ellos es cambiar un poco el tono de la comunicación, los temas, el tono, la forma en cómo nos estamos relacionando o cómo se relacionan los grandes empresarios con los chiquitos y con la gente. Pero concretamente a nosotros nos decían que nos hablen de sus historias, de sus fracasos, de sus valores. Mucho menos el soy empresario y tengo estos símbolos, sino mucho más, esto es lo que hago y esto es lo que me dedico y así resolví mis problemas. Carlos, a todo lo que se ha dicho anteriormente, ¿qué puedes agregar? Y a este punto. Y mira, yo no puedo estar más de acuerdo con Gaby de que la narrativa tiene que modificarse y es parte de esto del futuro. Ya revisamos que la narrativa ha sido en contra de la imagen del empresariado, pero aún con eso vemos estos números que nos presentas, Paco, y los comentarios que haces tú, Héctor. Tenemos mucho de dónde construir y nuestra narrativa puede ser enormemente válida. Aquí se acaba de decir varias cosas que tenemos que modificar en la narrativa. ¿Qué he logrado? No qué tanto me he esforzado, de acuerdo a la señora esta que tú referías. Tus preguntas que haces, Héctor, me parecen muy claras. ¿Qué pensamos del empleador? ¿Qué pensamos del que invierte? ¿Qué pensamos del que paga impuestos? Tenemos que terminar, y sigo insistiendo, porque es una gran responsabilidad de todo aquel que quiere tomar un micrófono público, el que ya no estemos constantemente, no solamente revisando las cosas malas, cualquiera que parte de querer modificar un futuro, tiene que revisar de dónde viene. Pero si tú te quedas en la revisión diciendo que México es lo peor, hace unos días giró en el internet algo que a mí me desilusionó porque era entre grupos de amigos y todos ellos hablaban de que el México estaba destruido. Yo lo leía y no lo podía creer. Yo no puedo creer que nosotros pensemos que nuestra narrativa clara es ese México hecho pedazos, porque creo que el México que estamos responsabilizándonos todos es cómo empezar a hablar de esa señora, del que crea empleos, del que invierte, del que se esfuerza, del que al final paga sus impuestos. Cuando a mí me dicen, es que nadie paga impuestos en México, como el comentario que hacía hace rato Toño, nadie invierte. Entonces, ¿de dónde creen que se maneja el gasto público? ¿De dónde creen los que nos oyen que se sostiene el gasto que hacemos? A mí se me parece programas importante. sociales. Hablando de esto, hay una cosa que sí me parece importante. Ustedes dos han hecho aún hasta aquí a muchos comportamientos de ciertos empresarios que no son los correctos, ¿no? Y se apoyaron
la reforma del outsourcing del gobierno, o sea, del outsourcing ilegal, no evidentemente el outsourcing legal. O sea, respaldaron algunas ideas de esto sí es lo correcto, esto no se pueden evadir impuestos de cierta manera. ¿Qué piensa? ¿Cómo cambiar esa idea de que el empresario mexicano es tranza, que el empresario mexicano no paga impuestos, que es abusivo, que crea un ambiente laboral insoportable? Nuestra narrativa tiene que cambiar y tenemos que salir hacia... También los hechos, ¿no? También hay que ir al fondo. Ahora, al lado de la narrativa, yo creo que necesitamos, sin duda, un real proceso de buscar cómo se integran estas cadenas a las que me refería, cómo de alguna manera empezar a sustentar que hay crecimiento en el país y que hay posibilidades. También hace rato se comentaba, si tú vas a ciertas regiones, yo vengo de Monterrey, como saben ustedes, tú vas a Monterrey hoy y dices, bueno, dime tú dónde está aquí el retraso y la falta de inversión y el crecimiento. Te metes a cualquiera de las carreteras que van hacia la frontera y bueno, el tráfico es verdaderamente espantoso. Ya no hay tráiler tras tráiler de toda la actividad que se está dando de un lado para otro. Lamentablemente, cuando esa realidad te vienes a Oaxaca y ves que Oaxaca hoy, fíjate el dato que les quiero compartir, 70% de los empleos formales de Oaxaca dependen del gobierno federal, estatal o municipal. ¿Dónde está la empresarialidad? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué no se considera que esa sociedad puede crecer a las velocidades que otras? Yo creo que sí se requiere obra pública, se requiere una orientación social para Oaxaca, pero se requiere despertar ese espíritu empresarial que también existe ahí. Quizá con la conectividad de las últimas carreteras, el tren, ojalá, se logre. Ojalá, eso es lo que buscamos. Pero Carlos, el empresariado mexicano, esta idea de que el empresario mexicano es malo, es tranza, porque hay gente que hace dinero haciendo cosas que no son las que deben hacerse. Que ustedes mismos han puesto un límite y un hasta aquí. ¿Qué podemos hacer con eso? Porque también está ese tema en la mesa, ¿no? Cuando se dice que los empresarios no pagan impuestos, nosotros lo que hemos dicho, Toño y yo, cada vez que salimos, es decir, oye, ¿y dónde crees que se sostiene el gasto público? ¿Dónde ves el impacto de los impuestos? Aprovecho el foro para recordarlo una vez más. El impuesto mayor de nuestro país es el impuesto de la renta que pagan las empresas. El principal impuesto. Pero además es el que más ha crecido, es el que más tiene una tasa de crecimiento cuando tú lo comparas con los últimos años. Y todavía con esos datos existen personas, inclusive en el SAT, que dicen que el empresario no paga impuestos. Yo creo que tenemos una alta informalidad y hay empresarios que están en la informalidad, que son los que no pagan impuestos. Pero eso es lo que yo creo. ¿quién es la obligación de quitar la informalidad? ¿De quién es la obligación? No, del Estado, evidentemente. Es del Estado. Exacto. Cuando a mí se dice eso, pues si él es el responsable de ir a cobrar los impuestos. Exacto, pero aquí los que estamos legales pagamos impuestos. Luego hay toda una economía en México, ¿no? Toño, ¿qué piensas de esto? No, y lo que mencionaba Carlos, ¿no? Quizás hace 20, 30 años podríamos hablar de una situación distinta, donde el ingreso del Estado, pues más de la mitad del ingreso del Estado eran ingresos petroleros, ¿no? Del Estado. Hoy, en el presupuesto para 2022, el gobierno está considerando que el 86% de sus ingresos va a venir de las empresas o relacionado con las empresas, ya sea ISR, IVA, impuestos que pagan los mismos empleados, y alrededor del 16-17% va a venir de otras fuentes. O sea, atacar al empresariado es pegarse un tiro en el pie. Exactamente, ¿no? Es cuando se dice es que este gobierno es antiempresarial. Yo no considero que este gobierno es antiempresarial, ¿no? Tiene cierta ideología y cierta visión que a lo mejor no compartimos. Tampoco creo en esas visiones absolutistas de que todo está mal. Una cosa que agradecemos los empresarios y la única forma de poderse desarrollar, de poder generar valor, es en un ambiente de una economía estable. Y afortunadamente, los últimos 3 años hemos gozado de una macroeconomía estable. Tasas de interés manejables, un tipo de cambio estable, una inflación controlada. Ahora se vienen presiones inflacionarias, pero principalmente vienen de fuera.
y esperemos que sí vaya a ser una cuestión coyuntural y depende de todos que eso sea así y no se nos convierta en una dinámica a la que ya hemos visto en el país y que sabemos que no queremos llegar ahí, ¿no? Pero entonces, otra vez, hay que ver las cosas desde una visión, como decía César, más pragmática, más pudieras hacer centrada. una cosa, tú si pudieras hacer una cosa, que él dijo, mirar a las cadenas agropecuarias, creo que es una de las grandes sorpresas que nadie se esperaba cuando empezó el Tratado de Libre Comercio, ¿no? Que el capo creciera. Si hubiera una cosa en la que pudiéramos fijarnos y cambiar para hacia ese 42, Mira, ¿tú qué hubieras puesto? Yo creo que una cuestión importantísima es la retórica, y la retórica de todos los mexicanos. Creo que tenemos que avanzar, de estar discutiendo sobre nuestros errores, nuestros males, sobre los revisionismos históricos, a estar hablando de las oportunidades y el potencial del país, que ahí está. Y resulta que sí hay mexicanos, sí hay empresas que están aprovechando esas oportunidades. Y regiones completas del país. Y hay ¿no? quienes están perdiendo en la retórica y están dejando ir estas oportunidades. Te habla de que no hay condiciones en el país. Por supuesto que hay condiciones. No las hay de forma equitativa, no las hay en todo el país, pero tenemos que trabajar en llevar esas condiciones de donde sí las hay a donde hoy no las hay. ¿Por qué Monterrey, Nuevo León, tiene una dinámica como la que tiene? ¿Por qué hay una visión histórica de generaciones de el valor que tiene el empresariado, del valor de emprender, de la generación de bienestar en el país? Mi punto de vista es que eso viene desde muchos años atrás y inicia tal vez porque ahí pues sí tienen acceso al gas, sí tienen acceso a energía barata, sí tienen infraestructura, tienen la capacidad de ir generando oportunidades. Pues bueno, lo primero que tenemos que hacer es llevar esa infraestructura al sur, llevar esas oportunidades a los estados donde hoy no la tienen. Bueno, es que yo, como lo que comentaba Oaxaca el otro día, bueno, hace unos meses estuve viajando por Oaxaca, 5 horas para ir de una ciudad a otra. O sea, no puede ser que... Eso, o sea, no puede ser. Un poco, Toño. Perdón, nada más, antes de que se me olvide, porque se me olvidan los números. Ahorita tú hablabas del 86% de los impuestos. Yo aquí tengo una de las cosas que sí efectivamente se dice de los empresarios grandes, es que no pagan impuestos. Imagínate si traduciendo todo lo que tú dijiste muy elegantemente, el 86, a ver, a los que reciben ayudas del gobierno, ¿no? Las becas, ¿cómo se llaman las ayudas? Son transferencias. Bueno, pues a ver, los programas Paquito, el Nini, o María, la que no tiene trabajo, o los que ustedes quieran de la familia, están recibiendo, de cada 100 pesos que usted recibe, el 86%, 86 pesos, lo pusieron los empresarios, o lo pusimos los empresarios con nuestros impuestos. No hay duda. La gente con sus impuestos. Una iniciativa que deberían de promover los partidos políticos, incluido Morena, es que debería de decirse en cada persona que recibe estas ayudas que ese dinero viene del impuesto que pagamos todos. Fíjate, a mí me gustaría que supieran que Claro. la lana que están recibiendo, que son de cada 100 pesos, 86 pesos vienen de todos nosotros, de todos los que por están ahí eso atrás de necesitamos que lo las sepa cámaras todo el y mundo. de no todo el es mundo. dinero que venga, produce dinero. Pues no, Lo producimos nosotros, los que lo pagamos. pero yo creo que tenemos que hablar Ese imaginario otra vez de que el impuesto lo genera nadie, porque nadie paga impuestos, según esto, en el país. Bueno, habemos muchos que pagamos impuestos y por eso se sostiene un gasto público como el que se sostiene. Alberto. El mismo funcionario no lo cree. Están pagándole todos los días un salario y él cree que el salario viene de un ser etéreo que se llama gobierno y que él administra el dinero y se lo da. Creo que, digamos, atrás de toda esta discusión, como que el elefante en el foro es el tema de la polarización, ¿no?
decir, creo que es lo que está, digamos, porque son los empresarios los que están en medio, si hubiera un ambiente de polarización. A diferencia de algunas cosas que se han publicado, se han escrito recientemente, yo veo difícil, y creo que estaba en alguna de las preguntas, que México se pueda polarizar. Somos un país dividido, que no es lo mismo que estar polarizado. Y yo creo que es importante decir eso. O sea, no estamos como Argentina o como, ajá, como podría Estados haber, Unidos con Trump. exactamente. Y también hay que revisar, digamos, en términos sociológicos, no tenemos conflictos religiosos como los puedes ver en Medio Oriente, no tenemos conflictos étnicos. Incluso el mayor conflicto que podemos tener, y por cierto, siento ponerlo así, pero con los cárteles, que también, si lo ves de otra manera, es una actividad empresarial. Ese es nuestro conflicto. Tenemos un conflicto, uno. Comparado con el resto del mundo, perdón, pero estamos en muy buenos términos. Entonces, es cierto que tenemos ese potencial y en términos de números, también hay que decirlo, podemos tener muy buena demografía, pero lamentablemente, y son datos duros, solamente 15% del país tiene universidad. Estados Unidos tiene 35%, Japón y Canadá 50% tienen college. O sea, ese es un tema, ¿no? O sea, sí hay algún potencial, pero tenemos un conflicto muy acotado. Y ese yo creo que a diferencia nuevamente de buena parte del discurso, pasa más por una especie de expresión violenta, enojada, pero no necesariamente con una diferencia de fines, sino de medios. Incluso toda la crítica al neoliberalismo es una crítica de cómo se hizo, no que el objetivo, finalmente el neoliberalismo era un plan de socialdemocracia. Ajá. Entonces, no hay un problema de objetivos. Compartimos objetivos. Y otro tema que yo creo que debería incorporarse al discurso empresarial es, no, queremos consumidores ricos para que consuman, ¿no? Para tener, es decir, hay algo de esa discusión que creo que también se tiene que aclarar. Hay que recordar que Adam Smith también escribió un libro de principios y valores, no nomás la riqueza de las naciones. Y que en ese libro hablaba de la responsabilidad que se tenía que tener con la sociedad y con la comunidad. Y es lo mismo que ha sido el empresario siempre. Hay que tener la responsabilidad sin duda. Como decía Toño, esto ha ido cambiando cada vez más. Es rarísimo hoy encontrar a un empresario que no diga que tiene que ser responsable. Cuando nosotros emitimos los principios de dimensión social del empresariado, no hubo quien no lo comprara. Ahí está eso, existe una responsabilidad cada vez mayor y un entendimiento del empresario que así debe ser su comportamiento. Ahora bien, Carlos, esto te lo pregunto a ti. ¿Qué hacer con la resiliencia de las pymes y las trabas del gobierno en cuestión de licencias, permisos, SAT, Tenemos IMSS? un problema seriísimo, es responsabilidad de la autoridad. Si no se respeta la legalidad, estas cosas no pueden caminar. Y el respeto a la legalidad va desde los cambios que se quieren hacer en los grandes sectores empresariales como el energético, pero también en el permiso que un municipio hace para poder empezar una construcción. A mí me encanta poner el ejemplo de los permisos de construcción. Hay municipios donde si quieres construir una ampliación de tu casa, te puedes llevar más de un año para que el municipio te dé el permiso para ampliar, habiendo cumplido con todos los requisitos que supuestamente la reglamentación local te pide. Tenemos un serio problema de exceso de reglamentaciones y eso provoca un gran exceso de corrupción también, porque lo dejas al criterio de un funcionario el que tú puedas avanzar o no puedas avanzar. Esto lo tenemos que cambiar en México, pero tiene que haber un discurso también de todo aquel que quiere tomar una responsabilidad pública en México. Ellos tienen que entender que eso es lo que limita a un país como el nuestro. Hay sociedades, y quiero poner la americana, que es con la que estamos tan cerca, la norteamericana, en donde esta parte de los permisos, la logras en horas. Tienes tú el permiso para poder ampliar algo, siempre y cuando cumplas con el reglamento que se te impuso. Hay muy pocos municipios en el país en donde tú puedes por internet buscar un permiso y que te lo otorguen. La Ciudad de México lo ha intentado, ¿no? La Ciudad de México lo está intentando. Hay muchos esfuerzos con respecto a eso.
En fin, yo creo que se va avanzando, no con la velocidad y la eficiencia que quisiéramos, pero hay cosas muy prácticas, como menciona Carlos, ¿no? Oye, ¿por qué a la micro y a la pequeña empresa, por qué le pides información todos los meses? Está bien que la fiscalices, pero pide la información 2, 3 veces al año o una vez al año, pero déjala trabajar, ¿no? El problema de las micro, las pequeñas empresas es justamente que no tienen las estructuras para estar dando la información que le requiere la autoridad. Entonces yo creo, sí hay muchos esfuerzos, podrían haber más, pero yo creo que vamos hacia ese tipo de estructuras de simplificación de trámites y requerimientos para los pequeños establecimientos, ¿no? Entonces hay que seguir enfocados en eso. Entre las preguntas que nos llegan hay muchas de empresarios. Han mencionado que los mexicanos tendemos a victimizarnos y buscar en que alguien más genere las condiciones favorables para nosotros. Como empresarios, ¿qué características consideran que debemos cambiar para ser generadores positivos de nuestras propias oportunidades en el entorno actual? O sea, ya la gente diciendo, bueno, estoy mal, ¿qué hago? ¿Cómo me muevo? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo cambiamos nuestra cultura? Está muy difícil, como dice Gaby, ¿no? Es tan chino. Yo te lo podría decir de una forma muy sencilla. Ya escuchamos aquí muchas de las características del mexicano, ¿no? Yo creo que al emprendedor, al empresario, nos unen básicamente dos características. Una es el optimismo. Si no eres optimista, no te vas a aventurar en crear algo nuevo. Te aventuras porque crees que te va a ir bien y que las cosas van a estar mejor. Y la segunda es la capacidad de adaptación. Si tú no tienes la forma de adecuarte a los cambios constantes que tienes y que van a haber, ¿no? Y que puedes dedicarte a culpar al mundo, al gobierno, a terceros de las situaciones que se van generando. Pero el único responsable de adaptarse a ellas eres tú. Entonces, si no tienes esas dos características, no te dediques a ser empresario. Puede ser otra cosa, pero no a emprender. Yo creo que no es tan mal. O sea, no es que los empresarios estén mal o estemos mal o los chiquitos o los grandes. Hemos tenido tal vez un error en la forma en comunicar, como decía yo al principio. Que en vez de saber que del otro lado de las cámaras y de la pantalla hay un público indulgente, que le gusta que le cuenten las cosas de una forma divertida, simpática, lúdica, sencilla, sin palabras rimbombantes. Somos demasiado serios, solemnes a la hora de comunicarnos. Entonces, no es que esté mal. Yo creo que históricamente el empresario mexicano no se ha comunicado. Sí. O sea, hemos tenido unas empresas, ¿no? Sí. Y bueno, y la gente siente que cuando se comunica de una forma muy solemne. Cuando la gente quiere la comunicación como hablábamos de las cervezas, ¿no? O de otros productos que se comunican de una forma más acorde a las características del receptor del mensaje. Mira, pero estoy dando cuenta, yo que he trabajado muchos años en periodismo económico, hay empresarios que no conozco de este país y empresas con las que no he podido hablar con ningún representante. Son absolutamente calladas. Ahí tienes mis informes de bolsa, con eso te informas. Y eso creo que es un riesgo para ellos y creo que para todos, ¿no? Así lo creo y creo que las empresas somos muy eficientes en comunicar lo que queremos vender. Nuestros productos, nuestras marcas, pues solo basta ver la penetración que tienen marcas tan queridas en el país, ¿no? Y creo que a veces sí no sé si es un pecado de omisión, pero al final enseñar y dar a entender, oye, esa marca, todo lo que tiene detrás, es una empresa, ¿no? Y al final somos lo mismo, la marca y la empresa. Y el mexicano sí tiende a identificarse y a tener inclusive un amor, una defensa por sus marcas importantes, ¿no? Y lo hemos visto, por ejemplo, ahora con el etiquetado, pues mucho más que educar a la gente, lo que muchos se sintieron ofendidos, ¿no? Oye, ¿por qué me quitaron al personaje que venía en mi marca que yo adoro, ¿no?
con cero resultados. Oye, yo ya sé que me cae mal, no me tienes que venir a enseñar que tiene exceso de no sé qué y de no sé tanto, yo ya lo sé, pero es un pecado que estoy dispuesto a cometer, ¿no? Pero creo que hay una disociación un poco dentro de esa información, esa comunicación que hacemos muy bien las empresas, dentro de lo que sabemos hacer, pero realmente a comunicar lo que agregamos las empresas a la comunidad, el bienestar que generamos todos los días dentro de nuestra me gusta mucho lo que comentó objetivo, Paco, o sea, no somos empresas, somos los que te damos el teléfono, el alimentación, las tortillas, el empleo. ¿no? Y eso cambia un poquito la conversación. Mira, ya se nos va a acabar el tiempo y yo sí quisiera. Sí, para cerrar yo invitaría a cada uno a hacer una. Aparte de la narrativa, nosotros necesitamos cómo vamos a orientar el futuro, este México que sí es posible. Y yo insisto, quiero ser insistente entre los que nos están escuchando, que nosotros nos podemos convertir, sí, en el granero del mundo o en el productor de alimentos del mundo, pero sobre todo podemos ser el gran manufacturero del mundo. Una de las preguntas que tengo es cómo aprovechar la relocalización de empresas de China y Rusia como mexicanos. Para que vean, y yo creo que ahí debemos ser casi obsesivos, Alberto. Hoy exportamos mucho, pero solo el 28% de lo que exportamos tiene contenido nacional, doméstico. Si la obsesión de las secretarías del ramo y de los empresarios y de las universidades y de todo aquel que quiere ser emprendedor es ese 28 convertirlo en 30, en 32, en 40, en 50, en 80, tú imagínate el impacto que eso va a tener sobre nuestro país. Absoluto. Los próximos 20 años veríamos un florecimiento de todas las regiones de México en cuanto a producir más textiles, más productos, más... Bueno, el ejemplo que me encanta poner a mí, somos el principal productor de pantallas de televisión y solo el 8% se hace en México. Tenemos un 92% de fabricar la caja, de fabricar el aluminio que va alrededor de la pantalla, de fabricar los componentes electrónicos. ¿Por qué no los podemos hacer en México? Todas esas cosas son parte del emprendedurismo que a mí me gustaría ver. Entonces, pero parte de algo muy importante que acabas de decir, parte de un trabajo conjunto, gobierno, empresas, universidades. Se lo hemos ido a vender constantemente a las secretarías del ramo, a decir, esto requiere el país. La obsesión ya no es de hablar de que fíjate lo mal que estamos y fíjate el etiquetado. El tiempo que perdimos en el etiquetado, cuando nosotros arranca ese proyecto decimos, sí hay que atacar la obesidad. Pero la explicación viene de cuestiones científicas, de comportamientos, de todo, de que la gente se mueva. Vamos a trabajar en eso y vamos a trabajar en esa dimensión. No, vamos a trabajar en castigar al empresario y ponerle más costo, porque al final fue más costo, a poner los triangulitos. Yo le pregunto a los que me estén oyendo, porque ya pasó más de un año, si hemos bajado 1 gramo, el peso promedio de todo esto que decíamos que iba a ser la solución a un problema de obesidad. ¿Tiene sentido tener instituciones concertadas entre empresa, trabajadores, gobierno? ¿Tiene sentido pensar en modelos quizá más como tienen en Europa, ese tipo de cosas? ¿O eso nos puede ayudar en ese camino? Diálogo, sin duda, esta es una de ellas, en donde nosotros nos podamos convencer, primero, de que sí es posible. Segundo, de que sí necesitamos una nueva narrativa. Pero tercero, que nos tenemos que poner a trabajar alrededor de una serie de programas de trabajo que le permitan a esto poder moverse hacia adelante. China, cuando empieza su desarrollo espectacular, lo empieza integrando cadenas de valor. Integrar cadenas de valor quiere decir eso. Hoy, si tú importas un producto chino, más del 90% del producto es chino. Sí, sí. Hoy, si importas un producto mexicano, solo el 28% es mexicano. Exacto. ¿Ve qué diferencia? ¿Algún comentario adicional al que se haya quedado algo? Bueno, me toca cerrar. Como dice Carlos, hemos aprendido, pues, hemos hablado un poco hay un problema de imagen del empresariado. Tenemos que empezar a hablar de lo que hace el empresario, pagar impuestos, hacer mesas, hacer sillas, hacer teléfonos, comida, aplicaciones, en lugar de hablar tanto del empresariado, pero no es solo un tema de percepción, ¿no? Es un tema también
de educación, de educar a la gente en que, pues, que esta cultura un poco victimista que hemos tenido histórica en México se convierte en una cultura del logrismo, de lograr las cosas, no de luchar por luchar, sino de luchar por lograr cosas, que sí se puede, donde los grandes empresarios tienen que contar historias, tienen que contarnos cómo llegar y cómo pues ser empresario es lucha y es fracaso y es reponerse y es empezar de cero. Y hemos hablado también de que pues ya es el momento de terminar con los revisionismos, es el momento de empezar a construir, ya está bien, ya miramos para atrás, todo lo que estaba mal, ahora empecemos a construir y pensar pues que a partir de 2024 hay que volver a empezar en algunas cosas. Héctor. Mira, tenemos una locomotora metida en un bache que no le permite andar. Hay que sacarla del bache y tendremos una locomotora. Un bache que, como decía Toño, es un bache que también ha generado estabilidad macroeconómica, o sea, no nos podemos quejar. Como... Eso ya estaba. Eso no lo trajo. Yo lo veo distinto. Yo veo que tenemos sí una locomotora que está caminando y trae algunos vagones que se andan descarrilando y hay que volverlos a encarrilar. Pero la locomotora está caminando y hay quien le está aprovechando. O Alberto, tal vez creo que no está mal el revisionismo, nada más hay que dar como las distintas versiones, ¿no? Recuerdo esta conversación de Carlos Fuentes con un español, ¿no? que él le decía, no, pero es que nosotros somos los conquistadores, ¿no? Y entonces él respondía, no, el hijo del conquistador soy yo, tu familia se quedó en España, sí, ¿no? Entonces tenemos que contar la historia también de otra manera, no está mal revisarla. César, en Guadalajara, ¿algún comentario? Sí, muchas gracias, Alberto. Mira, mi comentario final sería, yo creo que debemos dejar de hablar de nosotros y actuar más en consecuencia, los empresarios. El movimiento se demuestra andando. Tenemos que incidir en la agenda pública, en la agenda nacional con propuestas, como lo hacen muchos organismos empresariales, pero tenemos que integrar a las organizaciones de la sociedad civil, a las universidades, a las escuelas técnicas. Creo que tenemos que ser mucho más propositivos ya, no esperar al 24. El país va a seguir moviéndose y puede moverse bien, pero tenemos que ser mucho más activos y tomar riesgos como empresarios que son. Yo creo que estamos todos de acuerdo, ¿no? Es proponer, dar soluciones, revolver al carril los vagones que se están saliendo y pues seguir apostándole y pues recordar que el empresario, pues el 86% del ingreso público viene del sector privado, empresarios y trabajadores pagando sus impuestos y que eso es lo que está pagando el país. Bueno, las grandes proyectos del país. Bueno, y vamos a tener mesas hoy sobre las organizaciones empresariales, sobre el papel de cada quien, sobre las pequeñas y medianas empresas, muchas mesas todo el día. Les invito a que se queden en este foro México 2042. Gracias por la invitación. Soy Alberto Bello. Gracias.